Las elecciones europeas tienen un doble marco jurídico de desarrollo. Por un lado, el acta electoral configura todas las normas básicas de organización electoral, pero dichas normas son normas muy generales, por lo que requieren una segunda pata, que es la concreción por parte de los Estados miembros conforme a su propia legislación nacional, así como a sus tradiciones constitucionales. Esto genera un marco normativo disperso, que hace complicada la definición general del sistema electoral europeo. Y, en términos técnicos, hace más correcto hablar de sistemas electorales europeos cuando hablamos de las elecciones al Parlamento Europeo. El artículo 1 del Acta Electoral Europea establece lo siguiente. Los representantes en la Asamblea de los Pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad serán elegidos por sufragio universal directo. A pesar del acuerdo en la elección directa de los eurodiputados, dicho acuerdo no fue tal cuando se trató de cómo se iba a implementar este acuerdo. Por ello, se generaron una serie de reglas comunes, mientras que se permitió a los Estados miembros conservar todas sus tradiciones en materia de elecciones. La elección directa de los eurodiputados en 1979 fue un hito en el proceso de democratización y apertura de las instituciones europeas al conjunto de la ciudadanía. No obstante, las particularidades de los Estados miembros con respecto a las elecciones tienen una serie de efectos. Así, si bien todos los europeos comparten una única Cámara de Representantes, las fórmulas, mecanismos electorales siguen respondiendo a tradiciones en materia de elecciones de todos y cada uno de los estados y estas son muy distintas. A lo largo del tiempo, esta circunstancia ha tenido un efecto distorsionador en el modo en el que se genera la representación en el seno del Parlamento Europeo. Notablemente, a medida que la Unión Europea ha crecido y nuevas tradiciones electorales se han ido sumando al elenco que componen el sistema electoral europeo, vemos que se carece de un mecanismo centralizado y único de conversión de la voluntad popular en representación. Todo esto provoca una disparidad de derechos entre los ciudadanos europeos. A continuación, veremos primero los elementos comunes para, posteriormente, atender a todos y cada uno de esos elementos en que difieren cada uno de los estados. Esta disparidad contribuye a crear, más que un único sistema electoral, tantos sistemas electorales como países componen la Unión. Y como veremos, es probable que esto genere diferencias de derechos entre los ciudadanos. El Acta Electoral Europea prescribe las siguientes reglas comunes. Hasta la fecha, la Asamblea Parlamentaria de las Comunidades Europeas estaba compuesta por diputados nacionales, que eran delegados de sus respectivos parlamentos. Esto hacía que tuvieran un doble mandato. Además, este era muy poco claro en términos políticos, porque no rendían cuentas por su acción como eurodiputados, sino que rendían cuentas ante sus electores por su acción como diputados nacionales. Por ello se diseñó para la elección de los eurodiputados un amplio catálogo de incompatibilidades del escaño de eurodiputado. Por ejemplo, no se puede ser eurodiputado si se es miembro de un gobierno, diputado nacional o miembro en activo de otra institución europea. Esto creó, por primera vez, un cuerpo político que hacía depender exclusivamente su elección del pueblo europeo. Algunas otras normas del acta electoral obligaron a reformas incluso de tipo constitucional dentro de los Estados miembros. La segunda norma que impone la regulación europea es que los ciudadanos europeos son electores y elegibles independientemente del país de residencia. Esto significa que los Estados miembros tienen que articular su legislación nacional para asegurar que los nacionales de otros Estados miembros tengan derecho a ser electores y elegibles al menos en las elecciones europeas. Eso sí, hay que acreditar para ello la residencia. Por otra parte, la legislación europea prohíbe que haya duplicidad de voto. Dado que el voto se reconoce a los residentes, esto podría significar que algunos ciudadanos europeos residentes en un país distinto al de origen pudieran votar tanto en el país en el que residen como del que son nacionales. Incluso, en determinadas ocasiones, podría ocurrir que hasta se acumulara la posibilidad de votar hasta en más de 2 países distintos, en los casos de doble nacionalidad, por ejemplo. Ante esta situación, los Estados deberían articular medidas para evitar el voto múltiple. A efectos prácticos, esto no se ha llevado a cabo y la duplicidad del voto es relativamente sencilla por la inexistencia de cooperación entre las administraciones electorales europeas.
En 2018 se aprobó la recomendación a los Estados miembros de estrechar sus lazos de cooperación para evitar este fraude e implementar cada vez más medidas de sanción frente al voto múltiple. En concreto, se establece que los Estados miembros deberían compartir su información sobre bases de datos de residentes para evitar la duplicidad del voto. El siguiente elemento común que contiene el acta electoral es la relativa a la fórmula por la que se hace el reparto de escaños. Se establece que las fórmulas electorales deben estar basadas en la representación proporcional. Esto significa que debe haber algunas circunscripciones en las que se reparta más de un escaño y que la asignación de dichos escaños debe responder a la proporcionalidad. De esta manera, se procura representar la pluralidad política europea. El acta electoral no prescribe de qué tamaño tienen que ser las circunscripciones electorales. Los tratados sí establecen, por otra parte, cuántos eurodiputados corresponden a cada país, pero cómo son elegidos estos no es algo que esté previsto. La mayoría de los estados optaron por establecer una única circunscripción de ámbito nacional, es decir, que se asignaran todos los escaños en un único reparto. No obstante, Bélgica, Francia en algunos momentos de la historia, Irlanda, Italia, Polonia y Reino Unido han optado en algún momento de su historia por establecer más de una circunscripción. Uno de los efectos de las grandes circunscripciones únicas, unido al hecho de emplear fórmulas de representación proporcional, que están pensadas para circunscripciones un tanto más pequeñas, ha sido que los partidos pequeños de protesta han tenido más fácil acceder al Parlamento Europeo. Esto ha hecho que la Eurocámara haya sido un espacio que haya recogido la voz de partidos políticos disidentes al nivel nacional, que han visto en esta institución su único altavoz. Este es el caso notable, por ejemplo, de partidos como el United Kingdom Independence Party o el Front National en otros países, y en el caso de España tenemos el ejemplo del Partido del Trabajo y el Empleo, la agrupación Ruiz Mateos. Para atajar estas situaciones, la reforma de 2018 ha previsto restricciones. Cuando se constituyan circunscripciones electorales en las que se vaya a repartir más de 35 escaños, será preciso establecer una barrera electoral. Dicha barrera electoral deberá ser de al menos un 2% y podría ascender hasta el 5%. Corresponde a cada estado fijar el umbral que estime oportuno. No obstante, esta es una medida que evita esta dispersión. La conjunción de estos sistemas electorales produce una dispersión normativa. Aunque la UE proporciona una serie de normas básicas, se deja las más relevantes del sistema electoral a la normativa nacional. Como veremos más concretamente con posterioridad, este hecho provoca diferencias de derechos entre los ciudadanos europeos.